Tardes, aquí estamos con nuestro encuentro internacional de minificción en nuestra penúltima jornada. Eh, este encuentro partió el 18 y 19 de agosto y ha tenido también sesiones ayer, viernes 25 y hoy, sábado 26. Y que hemos estado hablando de distintos temas, de la minificción en el Cono Sur, en Latinoamérica, de la minificción negra y fantástica, de la minificción en Argentina también, y tuvimos conferencias sobre la minificción en Chile y la minificción en China también, que fue hoy día mismo en la mañana, muy interesante. Ya hemos estado hablando de distintos aspectos como las editoriales de latinoamericanas y temas específicos de la minificción. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a Raúl Brasca. Raúl Brasca es un escritor argentino, pero que nos lo apropiamos todos los latinoamericanos porque es un gran cultor del género de la minificción, pero también ha sido un gran antólogo, un gran animador de la minificción, un, eh, un hombre que se ha dado el espacio, ¿no es cierto?, para promover la minificción y que su mano, ¿no es cierto?, se advierte en distintos rincones. Narrador, antólogo, crítico, ensayista, realmente eh, es muy recomendable buscar sus libros de ensayo y sus reflexiones sobre el género porque la verdad es que son realmente muy aportativas. Yo tuve el gusto de conocerlo el año 2006, a un encuentro que hubo en Argentina, que fue un encuentro internacional también, y ahí nos conocimos y tuve la oportunidad de disfrutar de la conversación y de sus ponencias. Tiene una veintena de libros, todos ellos muy significativos, muy importantes. Me entero ahora que su último libro de minificción es del año pasado, se llama Obra Reunida, de Editorial Milenio, Lérida, España. Habrá que buscarlo, Obra Reunida, Editorial Milenio, Lérida, España. Aprovecho de decirles desde ya que importante decir el Instagram de Raúl, yo lo recibo constantemente, digamos, porque él va publicándonos curiosidades ahí. Bueno, arroba Raúl-Brasca, arroba Raúl-Brasca, él nos lo repetirá después, pero la verdad yo se lo recomiendo porque hay un material ahí que realmente es muy valioso. Ha estado en distintos congresos internacionales, dictado seminarios, talleres en Europa y en América. Y en 2009 creó lo que se llama la Jornada Ferial de Microficción, que es un evento que ya tiene un carácter continental, más allá de la República Argentina, sino que en la Feria del Libro de Buenos Aires hay un espacio que existe hoy día en su versión ya 14 si no me equivoco, 13ª versión fue la que estuvimos ahora hace poco y Sí. ocurrió en Buenos Aires y ahí estuvimos con Pía Barros y Lorena Díaz participando con los colegas. Bueno, eh, yo sin más, en la página web de Letras de Chile, ustedes encontrarán más información sobre Raúl, hay obras de él publicadas en nuestra página y nada más, dar gracias, ¿no es cierto?, al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes del Patrimonio y el respaldo de que nos han dado las radios ADN y la Radio Universidad de Chile y a todos nuestros directores y voluntarios de Letra de Chile que están trabajando en este momento. Así que, Raúl, bienvenido, un gran abrazo, bienvenido a este encuentro. Gracias, Diego. Un gran abrazo para vos también y para todos los amigos. Tengo muchos amigos en Chile de la microficción y para todos los oyentes también, los que están viendo esta charla. Yo les agradezco a los organizadores que me hayan invitado. Vos sabés que siempre estoy dispuesto a difundir este género
al que le he dedicado en los últimos 30 años de mi actividad. Bueno, lo agradezco, aunque es riesgoso hablar de tantos autores, riesgoso de olvidarse de algunos o de ceder al gusto personal o al concepto de microficción que yo defiendo. Por eso, antes de entrar en tema, quiero señalar que lo que sigue no es un inventario ni un catastro de autores argentinos, menos una orden de mérito. Leeré los textos que me vengan bien para ejemplificar lo que diga. Dejo la enumeración exhaustiva y la ponderación de los méritos individuales a los académicos. Solo me ocuparé de transmitirles, si es que puedo, mi experiencia de lector, que es lo que soy, y que la he plasmado en muchas antologías, como dijo Diego. La microficción argentina tiene una historia parecida a la de los otros países latinoamericanos. La diferencia es que eclosionó entre las primeras con Borges, Cortázar y De Nevi a mediados del siglo XX. Como en los otros países hubo precursores. México señala como pionero a Julio Torri, Colombia a Luis Vidales, Venezuela a Ramos Sucre, Chile a Vicente Huidobro, etc. Nosotros no señalamos uno en particular, pero sí a un puñado de autores que son los que nombran las antologías académicas, sobre todo a Leopoldo Lugones, que es fundamental para quienes sostienen que el microrrelato nació dentro de la estética del modernismo. Por supuesto, no estoy habilitado para desestimar esa afirmación, pero creo, como ha dicho, por ejemplo, el académico venezolano Miguel Gómez, que también es microficcionista y de los primeros, que la poesía epigramática contribuyó a tal gestación. Personalmente siento que la poesía epigramática, por su ironía y su economía, se lee hoy más cerca de la microficción que los efluvios sensoriales de los modernistas. Gómez da un ejemplo venezolano que no voy a leer, porque si no sería muy largo esto. El ejemplo de Gómez es de 1828. Los ejemplos que voy a dar yo son mucho más modernos. Me parece que muestra una relación más evidente con la microficción actual. Los tomé de la revista Martín Fierro, que se publicó entre 1924 y 1927. En esa revista colaboraba Borges, Raúl González Tuñón, Oliverio Girondo, gente de diversas posiciones ideológicas, como ven, ¿no? Los epitafios en verso que publicó, en general, no estaban firmados, así que pocas veces se puede asegurar la autoría. En el que voy a leer ahora sí se puede decir, es de Horacio Rega Molina, lo voy a leer. Con perdón de los cordobeses, ya se van a dar cuenta por qué. Perdón. Aquí yace bien sepulto Capdevila en este osario. Aquí yace bien sepulto Capdevila en este osario. Fue niño, joven y adulto, pero nunca necesario. Sus restos deben quemarse para evitar desaciertos. Murió para presentarse en un concurso de muertos. Fíjense en la ironía del ejemplo que sigue. Ya no se puede, no sabemos quién es el autor. Antes de eso, y para los chilenos, les cuento que Calixto Oyuela, de quien es el epitafio, fue un filólogo argentino muy celoso de la corrección, de esos que congelan la literatura y la escritura en una época determinada, como que y cuidan, se consideran custodios de esa forma de escribir y de hablar. Entonces, el autor le dedica este epigrama a Calixto Oyuela. Aquí está Calixto Oyuela, bardo de escasa poesía,
fue compañero de escuela de Mármol y Echeverría. A pesar de que Jorge Luis Borges colaboraba con la revista y estaba vivo, también se hizo merecedor de un epitafio. Don Jorge Luis yace aquí. Era un varón de los buenos. Lo mató la Inquisición por una coma de menos. Un autor de brevedades, a quien el poeta Jorge Bocanera pensó como posible precursor de la microficción, no sé si Bocanera lo escribió en algún lado, me lo dijo personalmente, es Bernardo Canal Feijó, un santiagueño. En su libro, penúltimo poema de fútbol, que es de 1924. Algún ejemplo. Afuera, se está refiriendo a cuando la pelota no entra en el arco, va afuera. Afuera, la pelota no ha nacido para ave de corral. Es una correlación silenciada entre la pelota negándose al arco y las aves que en cambio viven muy cómodas en un corral. Hace una identificación entre el arco y el corral. Patada. Así hubiera pateado Zaratustra. Acá tenemos intertextualidad entre el texto y la obra de Nietzsche. Insoslayable precursor es Macedonio Fernández, a quien Borges presentó como metafísico y humorista argentino. Ejemplo. No era que fuera feo, sino que la cara le quedaba mal a la fisonomía. Apenas murió mi esposo, enviudé sin vacilar. Macedonio Fernández, tomado de Todo o Nada, que fueron una recopilación de papeles que hizo su hijo, que se llama Todo o Nada, es de 1995. Poco o nada mencionado cuando se habla de precursores, Enrique Guarnique lo fue, pero desde una estética relativa. Bueno, dejo los precursores, nombré estos porque nunca son nombrados, entonces esta charla no va a seguir un orden convencional, sino que más bien voy a ir hablando de los temas que han sido poco frecuentados por la crítica y que para mí son importantes difundir. Fue a mediados del siglo XX que la microficción dejó de ser un divertimento o una narración muy breve incluida en libros de cuentos o misceláneos. Las voces más importantes fueron Borges, Cortázar y de Nevi, aunque también puede mencionarse el libro Guirnalda con Amores de Adolfo Bioy Casares, aunque genéricamente es más difuso. En ellos aparecen las características atribuidas corrientemente a estos textos: humor, concisión, carácter lúdico, intertextualidad, etc. Pero se señala el carácter narrativo sobre todas sus otras cualidades. La antología fundacional, Los cuentos breves y extraordinarios de Borges y Bioy Casares, aspira a contener lo esencial de lo narrativo. En lo que no se repara es en el carácter argumentativo de algunas microficciones que crecerán en número con el tiempo. Y que sin embargo es muy evidente. Nadie puede negar el carácter argumentativo de Argumentum Ornithologicum de Borges, tanto que remedia una demostración matemática por reducción al absurdo. No es que no haya en ella no es que no haya en ella narración, pero es solamente el soporte de un argumento. Es más, todo el texto está organizado en función del argumento y no en función de los hechos, del hecho, porque sucede uno solo. No voy a analizar aquí el texto porque es muy conocido. Prefiero dar ejemplos menos divulgados de micros argumentativas. Del mismo Borges, Regresus. Chuang Tzu recurre al mismo interminable regresus contra los monistas que declaraban que las 10.000 cosas del universo son una sola. Por lo pronto, arguye, la unidad cósmica y la declaración de esa unidad ya son dos cosas. Esas dos cosas y la declaración de su dualidad ya son tres.
Esas tres y la declaración de su trinidad ya son 4. ¿Mm? Esta es una microficción obtenida mediante recorte. Estuvo publicada en la revista El Cuento, sin decir que es un recorte, pero es una nota al pie de un texto de Borges. Pero la matemática dio más ejemplos. Todos conocemos lo que vimos en la secundaria, en las clases de matemática, la propiedad transitiva. Acá el autor pone propiedad transativa. Yo lo he visto corregido. El autor es Juan Romagnoli. Hubo quien pensó que Juan se equivocó, y en lugar de transitiva puso transativa. Bueno, señores, no se equivocó. Es transativa. Transar en Argentina, no sé si en Chile, tiene un significado concreto, ¿no? Que es tener relaciones sexuales. Entonces, esta es una propiedad transativa. El enunciado era aproximadamente así. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces C es igual a A. ¿Correcto? Bien, esto es lo que yo llamo un pensamiento rigurosamente lógico. Por tanto, ya sobre suelo firme, avancemos. Si yo amo a mi esposa y mi esposa ama a su bella hermana, entonces no comprendo por qué reacciona así. De Juan Romagnoli, de su libro Universos ínfimos, que fue editado publicado en Murcia, España, en 2009, y después en Argentina en 2011. Y también hay microficciones que adoptan el formato del silogismo aristotélico. Ejemplo sería Silogismo de Luisa Valenzuela o Celogismo del mismo Juan Romagnoli. Otros muestran simplemente una ortodoxia formal del razonamiento divorciada de su contenido. Ejemplo, muchas lluvias caen al año en Buenos Aires, pero como casi ninguna figura en el pronóstico meteorológico, no mojan, de Macedonio Fernández. Todos estos ejemplos muestran razonamientos deductivos, o sea, van de lo general a lo particular. Pero los hay también inductivos, es decir, que de varios casos particulares se arriba a una conclusión general. En este caso recurriré a una micromía, solo porque la tengo más a mano. Yo siempre conmigo. Me abandoné a la placidez del sueño y cuando regresé a la vigilia me vi empapado y temblando de miedo. Me perdí detrás de una mujer y cuando me di cuenta estaba desnudo y sin un centavo. Me dejé flotar en el vaivén de las olas y cuando volví en mí me hacían respiración artificial. Definitivamente no puedo dejarme solo. De mi libro Todo tiempo futuro fue peor, editado en Barcelona en 2004 y en Buenos Aires en 2007. Lo anterior muestra que además de las microficciones narrativas o microrelatos, hay microficciones preponderantemente argumentativas, porque se estructuran de acuerdo a los procedimientos de la lógica formal. Abundan en la microficción argentina y cada vez se escriben más. Paso a otro tema. En 1937, un Borges de 38 años escribía lo siguiente, comillas, sé de dos tipos de escritor, el hombre cuya central ansiedad son los procedimientos verbales, el hombre cuya central ansiedad son las pasiones y trabajos del hombre. Al primero lo suelen denigrar con el mote de bizantino y exaltar con el nombre de artista puro. El otro, más feliz, conoce los epítetos laudatorios profundo, humano, profundamente humano, y el halagüeño vituperio de bárbaro. A continuación, Borges, cierra comillas, a continuación, Borges brinda ejemplos de ambos. Mallarmé sería un artista puro, Céline sería un bárbaro. Y de aquellos cuya literatura resulta de ambas preocupaciones. Nombran a Conrad y a Faulkner. La literatura argentina en general y en su microficción en particular pueden encontrarse ejemplos que se aproximan
a uno u otro de estos dos tipos de escritores. Es decir, hay narradores de historias, preocupados sobre todo por lo que cuentan, y hay orfebres del lenguaje, para quienes la historia es solamente el medio para ejercer su arte de trabajar con palabras. Tengo que decir que ninguno es artista puro ni ninguno es bárbaro. Yo diría, por ejemplo, que Juan Romagnoli se destaca por la invención de historias. Lo mismo diría de Ildiko Nasr, la jujeña. Por ejemplo, mamá siempre me salva. Mamá, arreglame esa nena, dice con el brazo de su amiga en una mano y el cuchillo ensangrentado en la otra. Y de Fabián Vique, escena callejera. Ella me mira de una manera que parece atravesarme. Ella viene hacia mí con ímpetu y pasa a través de mi cuerpo como si uno de los dos fuese un fantasma. Me doy vuelta y la veo besar a un hombre abominable. Grito, pero no me escucha. Enciendo un cigarrillo. Ustedes ven que cada periodo de esta microficción narra un hecho, es una sucesión de hechos. Lo que interesa acá son los hechos, historia. De Vique hay que decir que se destaca también como eficaz difusor de la microficción argentina a través de su editorial Macedonia, cuyo catálogo alberga a los microficcionistas desde hace 15 años. En el otro tipo de escritor, el artista puro, digamos, estaría Alejandro Bentivoglio. No es artista puro, pero está cerca de ese otro extremo. Alejandro Bentivoglio introduce uno de sus libros de esta manera. Tejemos palabras con letras echadas al azar, pequeños monstruos que saben de todos los miedos, de todos los abismos, de todas las luces. Verbos que se conjugan en secreto y sustantivos que copulan con adjetivos que no nos conocen realmente. Somos modernos prometeos de fuegos diminutos, buscando pequeños resquicios por donde se filtre esa certeza de que estaremos preparados cuando llegue el silencio a cubrir esos espacios que no pueden ser descritos con ningún alfabeto conocido. Es evidente que le interesa el lenguaje y el manejo de las palabras. Lo que escribe Bentivoglio suena siempre especialmente bien. Su regla como escritor podría ser la sentencia del inglés, del crítico inglés William Empson, que dijo: el sonido es el eco del sentido. Un ejemplo de Bentivoglio. Mi mujer me toca el hombro y me obliga a alzar la vista. En la pantalla del televisor aparece un hombre exactamente igual a mí. Yo no entiendo nada de lo que sucede hasta que más tarde llego a la calle, abro la puerta y me doy todas las explicaciones del caso. La historia es mínima, ¿no? El libro del que proviene este texto es todas las letras del abecedario en orden hasta la Z, y se publicó en 2011. Luis Chitarroni ha ido más allá. Luis escribió pocas microficciones, pero todas responden a una concepción particular de la escritura. Él renegaba del contenidismo, del valor literario de las historias en sí mismas. Me lo ha dicho. Solía decir que las mejores historias las contaban los taxistas. Es difícil extraer una historia contable de sus micros. Les leo una nomás. Retórica. Fräulein Anlaut cierra la puerta y busca a plena luz del día las miniaturas de oscuridad que los peligros de la noche atesoraban. Si yo le pido a alguien que me cuente lo que dice esta microficción, difícilmente podrá hacerlo. Está firmada con seudónimo Nicasio Uglich, que es Luis Chitarroni, en la antología del cuento breve y oculto que ambos, él y yo, compilamos para Editorial Sudamericana y que se publicó en 2001. Entre los autores mencionados, o sea, entre Romagnoli, Vique y por otro lado, Bentivoglio y Chitarroni, hay un número incalculable de profesionistas.
en los que participan en diferentes proporciones las dos preocupaciones que mencionó Borges. No los voy a mencionar salvo, porque quiero decir algo, de Luisa Valenzuela, que recorrió un largo camino en la escritura de microficciones. Yo la conocí a través de la revista mexicana El Cuento, cuando ganó el 6º concurso de cuento brevísimo de esa publicación, correspondiente al segundo semestre de 1975. El texto premiado, hoy muy difundido, fue Visión de reojo. En él prima el contenido, la picardía, el final inesperado, es decir, el contenido. Sin embargo, en el resto de su producción sobresale la invención verbal, que es su marca característica. Esto se ve claramente en Zoología Fantástica, también muy difundido, y en tantos otras micros, como por ejemplo Confesiones Drújula. Penélope, Nictálope, de noche tejo redes para atrapar un cíclope. Como ven, es un juego con las palabras, con el sonido. O sea, Luisa participa de ambas preocupaciones que señala Borges. Esto está en el libro Breves de 2004. Un caso especial de cuando la preocupación son las pasiones y trabajos del hombre, Borges Dixit, aparecen en la microficción textos fuertemente conectados con episodios de la realidad, de la vida social y política, especialmente hechos que trastocaron de manera brutal la vida durante años, produjeron la muerte y esparcieron miedo y desconfianza mutua en todo el país. Lejos del panfleto, la microficción utilizó el poder de la sugerencia certera y de la ironía para dar cuenta de esa realidad. Quiero decir que el referente de los textos de este tipo en Latinoamérica no es argentino, es chileno. Golpe. Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de la casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. Es de Pia Barros. Yo lo tomé de la antología de Juan Armando Eple, Brevísima Relación, de 1990. Bueno, acerca del texto. Si estuviéramos en el Tíbet, yo debería explicar al auditorio lo que esta micro silencia. Pero en Latinoamérica lo silenciado forma parte dolorosa de la enciclopedia de todos nosotros. No necesito explicar nada. Veamos ahora el caso argentino, donde tantas veces se ha violado la Constitución y se ha impuesto un Estado de hecho. Doy un ejemplo, patrimonio. Cuando regresé, la ciudad de mi infancia era otra. Se había convertido en la ciudad de los muertos, una ciudad de obituarios y necrológicas. En cada cuadra, en cada esquina, se hallaban fijas placas de mármol, algunas, las más antiguas, de bronce. Me detuve frente a una ochava y leí: en este solar yacen los restos de la casa de Juan Bautista Alberdi. Les recuerdo que Juan Bautista Alberdi fue el autor intelectual de la Constitución argentina. El texto es de Nora Scarpa Filsinger, de su libro Cuentas de Maíz, de 2009. Nora desconfía también de la teoría que afirma que el capitalismo liberal promueve el bien común. Teoría del derrame. Entre nubes, la copa de Magritte límpida y translúcida. No se distingue si está vacía o colmada, pero no derrama ni una sola gota. Quizá espera la lluvia que nunca llega. Como ven acá, es el poder de sugerencia, la alusión, el mecanismo que emplea Nora Scarpa. Pero fue el llamado proceso de reorganización nacional a la dictadura entre 1976 y 1983 que dejó su marca en la microficción.
Algunos ejemplos son elípticos o alusivos, pero otros son directos y no dejan lugar a duda de a qué se refiere. Mario Golubov escribió el título: General Jorge Rafael Videla. Amaba los perros de casa, los tapices con ciervos y la música de Wagner. Leía pocos diarios, pero se detenía a hacer palabras cruzadas. No toleraba el rumor de los árboles ni el trino de los pájaros. Dormía bien. Está en Biografías de Hombres Célebres y también está antologado en El Límite de la Palabra, Antología del Microrrelato Argentino Contemporáneo de Laura Polastri, de 2007. Esos fueron años muy oscuros. Amigos que se separaban por miedo o por convicción. Padres aterrorizados que no sabían cómo proteger a sus hijos. Hijos que se rebelaban contra sus padres conservadores. Ahogadas disputas entre ellos. Silencio, aislamiento, siempre, permanente, la amenaza. La siguiente microficción de Ana María Mopti, tomada de su libro El lado de los secretos mínimos de 2022, lo muestra. Proclama: de un feroz golpe con su mano derecha, el líder aplastó el mosquito asentado sobre la pared. Sangre de mi sangre, gritó mirando severamente a su hijo, con quien acababa de disentir. Primero no lo sabíamos, después no lo creíamos hasta que la verdad se impuso cada vez más evidente. La cacería humana, la desaparición de personas, la tortura y la muerte. Modelo. Esto es lo que voy a hacer, esto que voy a hacer me duele más a mí que a vos, decía el padre, y se quitaba el cinto cada vez que quería propinarle una paliza correctora. Esto que voy a hacer me duele más a mí que vos, dice el hijo 20 años después, mientras sostiene la picana eléctrica ante los ojos aterrorizados del prisionero. Orlando Van Bredam, La vida te cambia los golpes, es de 1994, también está en la antología de Laura Polastri. Ángel de la muerte. Estaban todos. En el momento preciso se acercó y la besó. Tiempos después, el río color de león devolvió su cuerpo, flotando sobre blanca mortaja de azucenas. Este también es de Nora Scarpa, del mismo libro, Cuentas de Maíz. Les recuerdo que el ángel de la muerte fue Alfredo Astiz, un marino de buena apariencia y finos modales, que se infiltró en grupos de exiliados y entre los familiares de desaparecidos para delatarlos. El río Color de León es el río de la Plata, destino fatal de aquellos embarcados en los vuelos de la muerte. Cefalea. Una mano inmensa te envuelve la cabeza aprisionándotela. A cada rato sientes el latir de su puño en tus oídos. Y no puedes gritar en el momento en que te lanzan, porque debes acomodar el cuerpo o cerrar los ojos para convencerte de que estás dormido. Ana María Mopti, Con ojos y alas, 2001. Y por último, el drama de desaparecidos, privados de su identidad y dados en adopción. También del mismo libro de Ana María Mopti. Manchas. Con mano dura, con golpes, luego de una refriega se combaten las manchas. Se las oculta en la oscuridad de rincones pestilentes y golpe tras golpe, con puños o botas, se intenta componer. El proceso no garantiza espuma de blancura iluminada. Por eso en silencio, después del castigo se las cubre. Y la mancha, y los hijos de la mancha, se oyen voces que buscan, llaman. Y luego recuperar lo que se puede, reparar hasta donde se puede, devolver la identidad robada. Palíndromo del nieto recuperado. ¿Seré yo? ¿Soy? Eres. Ansiedad. Siéntese, lo llamaremos por su nombre, dijo la burocrática empleada.
El último nieto recuperado permaneció de pie. Ambos son de Juan José Pano, periodista destacado y escritor. Otra clase de microficción que se desarrolló en los últimos años en Argentina es la microficción infanto-juvenil. Tiene características propias. El silencio a decodificar en ellas debe ser compatible con la enciclopedia que puede tener un niño o un adolescente. Pero si eso se logra, la lectura de microficciones puede ser la forma ideal de enseñar a pensar, a ordenar un discurso, a escribir fluidamente y sobre todo a convertirse en lector activo. Ana María Yuba escribió literatura infanto-juvenil, lo mismo que Pablo de Santis desde hace mucho. Desde de este último, es decir, de Pablo de Santis, la expectativa. Cuando llegué al circo para actuar por primera vez, con una galera prestada y con una enana como asistente, la joven Ecuyer se sintió en la obligación de advertirme. El público aplaude nuestros números, pero solo siguen viniendo en espera de la gran noche, que tal vez nunca podamos cumplir. Pregunté qué esperaba el público de esa gran noche. Que el trapecista se caiga, el equilibrista tropiece y el león se coma al domador. La reacción de los niños es inmediata. Me pregunto si es lo extraordinario, más que lo cruento, lo que hace que esta micro le resulte tan atractiva. Pero tal vez sea la ambigüedad entre ambas impresiones lo que los inquieta. Me inclino por esto último. Ana María Yuba es nuestra microficcionista más prolífica y más difundida. Sus micros de extrema singularidad y su forma de decir fueron conscientemente o no muy copiados. Sus intereses se extienden a todos los géneros. Una microficción de ejemplo. Microficción infantil de ejemplo. Amigos monstruos. Con una mueca feroz, chorreando sangre y baba, el hombre lobo separa las mandíbulas y desnuda los colmillos amarillos. Un curioso zumbido perfora el aire. El hombre lobo tiene miedo. El dentista también. La escritura de libros de microficciones dedicado exclusivamente a los niños es un hecho que contribuye a legitimar la microficción infantil como una clase especial de microficción que cumple las leyes de esta y además cumple otras que la singularidad de su lector le impone, tanto en el vocabulario como en los procedimientos y en la complejidad de las referencias. Escribir microficción infantil es difícil. Normalmente los escritores escribimos para lectores adultos como nosotros. Meterse en la cabeza de un niño no es poca cosa. Del libro Caramelos Masticables, de Martín Gardela, publicado en 2016. Monstruoso. Debo aceptar que soy diferente, piensa el hombre lobo mientras aúlla mirando el sol al mediodía. Era un lobo especial, no aullaba a la luna. Método. Guión de diálogo. Duérmete ya, hijo, o vendrá el niño, amenazaba la mamá del cuco. Destaco que Martín Gardela es un tenaz y eficiente promotor de la microficción, fundador de la Internacional Microcuentista, agrupación cuatrinacional de la que él es el puntal argentino. Creador y conductor del programa radial El Living Sin Tiempo. Y también corresponsable conmigo de las jornadas feriales de microficción, que desde 2009 se suceden en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Juan Manuel Montes, experto en educación y escritor, autor de libros para niños como El Plan Salmón y Manojo de Palabras, ha escrito microficciones también para ellos. En primavera, él levantó su cabeza y la miró. Con ojos de gacela se sintió observada y lentamente se dio vuelta. Él le hizo una leve mueca con la boca y ella, sorprendida, abrió sus ojos. Por un segundo todo se detuvo. Se miraron y sin decir palabras, él corrió hacia ella, hasta que asustada también corrió. Esa tarde el lobo no pudo atrapar a la gacela.
Muchos otros autores de microficción para niños y adolescentes se encuentran reunidos en El Mundo de Papel, Antología Argentina de Microrrelato Infantil y Relatos Breves, de 2014, compilada por Mónica Cazón. Pasamos a otro tipo de microficción que tiene prestigiosos antecedentes en España, pero que recién en los últimos años ha tomado impulso en Argentina. Me refiero al microteatro, que yo diferencio del teatro brevísimo. Este último, el teatro brevísimo, es teatro convencional llevado a su expresión mínima, por lo general entre 10 y 15 minutos de representación. Y se lo escribe para ser representado, justamente. He asistido a estos espectáculos, primero en Bogotá, donde había sido importado de España, y luego muchas veces en Buenos Aires y en Mar del Plata, donde ha tenido y tiene mucho éxito. En cambio, el microteatro es escrito fundamentalmente para ser leído, aunque puede ser representado, y en efecto lo ha sido muchas veces. La referencia obligada son las historias mínimas del español Javier Tomeo. Son microficciones de unas pocas líneas que tienen la forma de texto dramático. No tienen narrador. Su representación, estrictamente, no dura más de 5 minutos, a veces mucho menos. En las jornadas feriales de microficción hemos representado algunas, de Tomeo, de Marco de Nevi, de Roberto Perinelli y muy recientemente de José Luis Bulacio, quien les dedica un libro, Escenas, que es de 2023. Vamos a leer una de Marco de Nevi. No hay que complicar la felicidad. Él, te amo. Ella, te amo. Vuelven a besarse. Él, te amo. Ella, te amo. Vuelven a besarse. Él, te amo. Ella, te amo. Él se pone violentamente de pie. Él, basta, siempre lo mismo. ¿Por qué cuando te digo que te amo no contestas, por ejemplo, que amas a otro? Ella, ¿a qué otro? Él, a nadie, pero lo dice para que yo tenga celos. Los celos alimentan el amor. Nuestra felicidad es demasiado simple. Hay que complicarla un poco, ¿comprendes? Ella, no quería confesártelo porque pensé que sufrirías, pero lo has adivinado. Él, ¿qué es lo que adiviné? Ella se levanta, se aleja unos pasos. Que amo a otro. Él, ¿a qué otro? A otro. Un silencio. Él, entonces, ¿es verdad? Ella vuelve a sentarse, dulcemente. Sí, es verdad. Él se pasea, aparenta un gran furor. Él, siento celos, no finjo, siento celos, estoy muerto de celos. Quisiera matar a ese otro. Ella dulcemente. ¿Está allí? Él, ¿dónde? Allí, entre los árboles. Él, iré en su busca. Ella, cuidado, tiene un revólver. Él, soy valiente. Él sale, al quedarse sola ella ríe, se escucha un disparo de un arma de fuego. Ella deja de reír. Ella, Juan, silencio. Ella se pone de pie. Ella, Juan, silencio. Ella corre hacia los árboles. Ella, Juan, silencio. Ella desaparece entre los árboles. Ella, Juan, silencio. La escena permanece vacía. Se oye lejos el grito desgarrador de ella. Juan. Después de unos instantes, desciende sigilosamente el telón. Bueno, vamos a ver. Uno de José Luis Bulacio, es un poquito largo. Bueno, lo leo rápido. Aeropuerto, mesa de check-in. El empleado está frente a una computadora. Los personajes son Flor y el empleado. Por ahí no
leo el diálogo directamente sin decir qué dice cada uno porque se da cuenta uno. Flor se acerca. Hola, hola, primor empleado. Buenas tardes, señora. Señorita. Disculpe, buenas tardes, señorita. ¿No me vas a decir que no me conoces, bombón? ¿Ya había venido? Flor. Ay, no lo puedo creer. Soy Flor, Flor Gambini, la number one. Seguro que me viste en la tele. Empleado. No, disculpe, no la conozco. ¿Nunca escuchaste qué gambas las de Gambini? Lo dice todo el mundo. No, pero me debes haber visto en el cine o en el teatro. Ah, no, en el teatro seguro que no. Y en el cine, tampoco. Flor. Bueno, cariño, vengo por el check-in para el vuelo a Miami de las 16. Ah, ya es medio sobre la hora. A ver, vuelo a Miami, 16 horas. Ah, acá está, dígame su nombre. Flor Gambini, querido, soy una estrella súper conocida, una diva. Empleado, Gambini, Gambini. No, acá no me figura ninguna Gambini. Imposible. Mi manager hizo la reserva hace como 3 semanas. Ah, ya sé, capaz que me puso la superstar, como me dicen cuando me nombran en los programas de Chimento. A ver, como leyendo. Superstar, no. Fíjate si no me anotó como la One, se escribe ONE. Empleado, a ver, como leyendo. ONE, ONE. No, Flor. No lo puedo creer. Es más, me queda una sola persona para el check-in y ya estamos sobre la hora. Es raro que todavía no haya venido. ¿Te fijaste bien, Sweetie? Sí, acá solamente me figura una tal Flora Rodríguez. Flor, carraspea. ¿Eh? Mm. Flor, ¿cuánto dijiste? Empleado. No, Flor no. Flora. Flora Rodríguez. Shh, más bajito. No hace falta gritar. Qué raro, ya debería haber venido. Yo ya estoy por cerrar. ¿Estará por acá cerca? Como llamando. Flora Rodríguez. Flora Rodríguez. Flor. Shh. Es que en una de esas está por acá. Flora Rodríguez. Flora Rodríguez. Ay, pará. No hace falta gritar tanto. La voy a tener que hacer llamar por altoparlantes. No. ¿Por qué? Es que yo la conozco. ¿Conoce a Flora Rodríguez? Shh, soy yo. Como dice Flor, susurrando. Soy yo. No le entiendo. Que soy yo, nene. ¿Usted es Flora Rodríguez? Y dale con gritar. Sí, sí, soy yo. ¿Qué querés, que te firme una confesión? Pero usted no es Flor Gambini. Ese es mi nombre artístico. Soy una estrella. Ah. ¿Y su número de documento es? Flor, interrumpiendo. Pará, parlante humano. Encima querés gritar mi documento. Acá lo tenés. Ah, es cierto. Usted es Flora Rodríguez. Flor irónica. Dale, más fuerte. Creo que el piloto de aquel avión que está por salir no te escuchó. Empleado. Bueno, permítame el pasaporte. Acá está. Y no hace falta que lo leas en voz alta, ¿eh? A ver si está todo en orden. Flor, hablando sola. No lo puedo creer. Cientos de empleados en el aeropuerto y justo me toca uno que no conoce a la diva Flor Gambini. Bien, acá le devuelvo todo y esta es su tarjeta de embarque. Espero que tenga un buen viaje. Flor, y yo espero que hagas un curso de discreción, querido. Adiós. Empleado, hablando solo. Buah, parece que se enojó. Ah, ahora me acuerdo. Qué gamba la de Gambini. Le hubiera pedido una selfie. La microfisión teatral ha tenido un claro propulsor en Argentina, que es Eduardo Gotthelf, quien ha organizado desde Neuquén, me consta que con mucho esfuerzo y talento, 3 concursos de microficciones teatrales. El último de ellos, de 2019, binacional, Argentina y Chile, que contaron con jurados prestigiosos y la publicación en antologías de las obras finalistas.
Pasemos ahora a la microficción sobre temas científicos, promovida en nuestra lengua por la española Lorena Escudero y en Argentina por el tucumano Julio Esteban. Como se encuentra, es un tipo de microficción en ascenso. El simposio canario de microficción de este año está dedicado a las microcientíficas. Si bien hay antecedentes en la microficción argentina, yo mismo he escrito algunas micros de esa clase hace ya muchos años. Recién ahora se han producido libros completos de micros sobre el tema. Del libro El gato de Schrödinger y otros microrelatos científicos de Julio Esteban. El vacío y la mano. Como un prestidigitador movió la mano, Del vacío extrajo el universo que el Big Bang expandió en milésimas de segundo. La verdadera magia fue crear el tiempo para que todo sucediera. Está al tanto de estos temas, se está refiriendo a que el tiempo es una propiedad, digamos, de la materia. Si no hay materia, no hay tiempo. Eso quiere decir que antes del Big Bang no había tiempo. El tiempo empezó con el Big Bang. Es una ingenuidad preguntarse o preguntar, y antes del Big Bang, ¿qué había? No había nada. Julio Esteban es también físico y editor. Su editorial, La Aguja de Bufón Ediciones, ha publicado multitud de libros de microficcionistas argentinos, sobre todo del NOA. Hasta aquí hablé de cómo las dos clases de escritores que menciona Borges se encuentran también en la microficción. Hablé de la microficción argumentativa, hablé del desarrollo notable que tuvieron últimamente la microficción política y la microficción infanto-juvenil en Argentina. Hablé de la microficción teatral, microficción sobre temas científicos. Podría haber organizado esta exposición hablando de microficciones realistas, fantásticas, maravillosas, humorísticas, poéticas, etc. Eso hubiera sido lo habitual. Sin embargo, preferí hablar de antecedentes, tendencias y nuevas exploraciones en la microficción argentina. Los ejemplos que di son abundantes, y entre ellos hay microficciones de todos esos tipos, es decir, realistas, fantásticas, maravillosas. Solo de uno quiero ocuparme muy brevemente, las microficciones poéticas, sobre todo porque en él se encuentran microficcionistas argentinos insoslayables, entre ellos María Rosalojo, Javier Villafañe, el recordado David Lagmanovich, autor y académico de excelencia que tanto hizo por nuestro género, y el querido Eugenio Mandrini, a quien mucho extraño y que ha escrito una de las mejores microficciones argentinas. Raíces, Eugenio Mandrini. Con el último golpe del hacha, el árbol cae pesadamente al suelo. Sin embargo, los pájaros permanecen inmóviles donde antes estuvieron las ramas. ¿Acaso porque solo son la sombra de esos pájaros? ¿Acaso porque esos pájaros miraban demasiado la distancia los hipnotizó? ¿O acaso porque la memoria del árbol muere después? Una belleza. Espero haber logrado reflejar la vitalidad y la amplitud de temas y de recursos de la microficción argentina hoy. Ya he nombrado algunos de los eventos, programas radiales y actividades en redes relacionados con la microficción. Muchos autores, entre los que me incluyo, tienen cuentas en Instagram. La mía es @Raúl_Brasca. En cuanto a los encuentros presenciales, además de la jornada de microficción, ferial de microficción, se realizan anualmente Pilar en Corto, que va por su sexta edición en la localidad de Pilar, a cargo del incansable Omar Zárate, y el Festival de Microficción de San Nicolás, que va por su quinta edición y organiza la Asociación de Escritores Nicoleños, AE.
Gracias por haberme escuchado. Esto es todo por ahora. No sé, ¿qué dice Diego Muñoz? Bueno, yo tan complacido como la gente que ha escrito, ¿ah? Aquí han llegado una variedad de saludos, por ejemplo, desde la Patagonia, manda saludos María Antonieta Barrientos, Amonde, y también saludos de Lilian Aguilar de Andreuti, que dice un privilegio la presencia de Raúl Brasca. Lilian Elfic, que te manda un gran abrazo. eh, Ha estado con una gripe más o menos fuerte, así que no pudo asistir a una actividad nuestra. Patricia Rivas, que también te manda felicitaciones. O sea, muchas notas que denotan cuán interesante ha sido lo que tú nos has compartido y comentado. Yo creo que a esta altura tener alguna visión de lo que es la minificción argentina, tú nos has hecho en unos trazos muy precisos, nos has mostrado autores, ¿no? Por ahí una escritora mexicana, Carla Barajas, dice maravillosa, ¿no? La Scalpa Filzing, que tú leíste por ahí un par de textos de ella. Eh, y saludos desde Lima, ahí, de alguna de las amigas con que estuvimos allá en la Feria del Libro el año pasado, Maritza Iriarte, que te manda muchos saludos Gracias a todos. cariñosos. Entonces aquí mucho cariño, mucho afecto, mucha admiración por las pinceladas que nos has dado, digamos, de una manera distinta a la que conocíamos. Bueno, y hay también por ahí algunas preguntas que te traslado, digamos. Entre ellas que me preguntan cómo podrían aproximarse a la minificción argentina, cómo podrían estar más cerca de, de conocerla, digamos, qué antologías o qué páginas web o qué otros eh, libros, digamos, agrupaciones, antologías se pudieran conocer, digamos, cómo acercarse más a eso. Eso nos preguntan, Raúl, digamos. Tú como antólogo tienes una visión particularmente detallada del tema, así que puedes dar algunos datos para satisfacer la curiosidad y la inquietud de quienes. ¿Se me oye ahora? Hola. ¿Se oye, Raúl? Sí, parece que Bueno, hubo. bueno, yo he compilado, me quedé sin imagen, a ver qué pasó ahora. La imagen que Ahora, ahora dice, el anfitrión le ha pedido que inicie su video. eso Iniciar mi quiere video. decir que sí, sí. Ahí sí, Aceptar, ahí está aceptar. perfecto. Bueno, antología, yo hice muchas antologías en editorial desde la gente. Hay una serie, dos veces bueno dos y dos veces bueno tres, que las muestro brevemente, porque las tengo cerca. Este, ¿Se ven? Sí. Hice como 15 antologías de estas, algunas en colaboración con Luis Chitarroni, este, pero ya ahora se encuentran nada más que pueden encontrar en Mercado Libre, porque ya están agotadas totalmente. Otra antología, la más linda que hicimos con Luis Chitarroni, es la sudamericana, la antología del cuento breve y oculto. que es, pero también está muy agotada. Por ahí aparece algún ejemplar en Mercado Libre. Después está la antología que nombré, de Laura Polastri, la antología de cuentos de microficciones argentinas
de microrrelatos argentinos contemporáneos, compilada por Laura, que es muy buena. Bueno, se editó en España. Este, es difícil conseguirla por acá. Yo estoy publicando microrelatos en Instagram, no solamente argentinos, y hay otros muchos autores que tienen cuentas en Instagram y, y publican y publican microrelatos. Este, de micros infantiles nombré la antología de Mónica Cazón, de Tucumán. Hay otra, pues ya tiene muchos años, de Noemí Pensic, en Frasco Chico. Eh, a ver, déjenme recordar. Y hay una que hicimos, que hizo, bueno, yo la ayudé. Es Claro Obligado en España, que se financió la Embajada Argentina, que se repartió eh, gratuitamente en España, Micros Argentinos, de la cual escribí el prólogo, que está en España. La verdad que tengo que decir que tendría que pensar más, pero hay una, no es argentina solamente, pero Editorial Rueda Mares de la Patagonia, María Cristina Ramos, tiene una antología bastante completa, populosa, digamos, de micros argentinos y no argentinos. Bueno, no me acuerdo más. Si me acuerdo más, te lo agrego después. Decime, Sí, Diego. hay y páginas web. Recuérdanos tu Instagram, porque es bueno repetirlo, digamos. Mi Instagram es arroba Raúl-Brasca. Brasca italiano, como suena, con B larga y con S, C, Brasca. Páginas, y la página más antigua de microrelato es la mexicana, ficticia, que además tenía un concurso, o tiene, no sé, un concurso permanente de micros del que he sido jurado 2 o 3 veces. Este, no sé qué otra. Yo me acuerdo ahora de esa antología que se llama Arden Ande, que es una Bueno, antología. la antología Agden Andes, de Sandra Bianchi, también, pero esa antología es del año 2010. Sí, No, claro. no sé si se conseguirá. Esa es argentino-chilena. No, y después están todas las antologías digitales. Esas sí hay muchas. Son las que publicó Ronnie Vázquez Guevara, en, en Perú. Quarks, ¿no? Este, ¿eh? Quarks, creo que se llama la Quarks edición. Ediciones, sí, señor. Y son en general temáticas, pero publicó unas cuantas antologías. Este, Tampoco son exclusivamente argentinas, son latinoamericanas, digamos, ¿no? Ahí sí. Hay otra antología que se publicó en papel, creo también, que es lo que publicó Miriam Cairo, pero no me acuerdo el título de la antología ahora. Están las antologías del NOA, que hizo Ana María Mopti también. Eh, si googlean los nombres de los antólogos y ponen microrelato, microficción o minificción, le van a salir todas estas antologías. O sea, ¿hay más preguntas? Sí. Bueno, Bueno, para los chilenos que están escuchando, o sea, aquí en Chile se encuentra la edición chilena de Arden Andes, que hizo Simplemente Editores, y en Argentina está la edición de Macedonia, pero yo creo que esa no se debe encontrar ya probablemente. claro, eso es lo Pero que eso da pasa. una mirada. Mm. ¿Cómo? Sí, nos permite una mirada, claro, al 2010, digamos, pero se encuentran autores.
Sí, el clásico que lo podés conseguir son los cuentos breves y extraordinarios, de Borges Sí. Sibioy, pero autores argentinos hay dos o tres nomás hay. Los demás son todos de la literatura universal, orientales sobre todo. Este, Llegaron por ahí algunos otros saludos, por ejemplo, de Alfonso Pedraza de México, bueno, ficticia. ficticia Alfonso que estamos hablando, Pedraza ¿no? Estamos dirige hablando de, lo el invocamos, taller ¿no? La Marina de la página ficticia o de ficticia, de la cual creo que el dueño es Marcial Fernández, ¿no? Así De es. México. Esta es la editorial Bueno, mexicana, también ficticia. Este, un abrazo saludos manda Alfonso, ¿no? a Pedraza, hace mucho que no lo veo. Sí, Pedraza tiene una antología también que se llama Los Cuentos del Cuento, que son todas las microficciones que publicó la revista El Cuento en su larga historia, pero tampoco se consigue acá. y Lucila Herrera también manda saludos desde Ah, Brasil. Lucila, sí, hemos mantenido conversaciones y me ha pedido cosas. Sí, saludos a Lucila también. Muchos saludos, como ves, esto, y expresiones de cariño. Raúl, nos piden también si puedes hablar un poco de temas que has tratado en otras oportunidades que tienen que ver con fundamentalmente con la concisión y el silencio como elementos fundamentales en la construcción de una minificción. Si nos puedes Bueno, puedo hablar hablar de un poco eso. de eso. Bueno, puedo hablar de eso y también puedo hablar de lo que podé en la conferencia para hacerla más corta y que no se me durmiera. Eh, tengo una parte de microficción metafísica, este, y tengo también otros textos, otros ejemplos que no leí para que no fuera muy largo. Hablo de lo que quiera. Empezaremos por el asunto de mi concepción de la microficción. Bueno, yo empecé a principios a fines de los 80, ya con el tema de la microficción, sin saber que me estaba dedicando a algo que se iba a llamar microrelato y que después se iba a llamar minificción y después se iba a llamar microficción. Yo no sabía lo que era. Cuando publiqué la primera de mis antologías, Dos veces bueno, recién empezaba el correo electrónico y me llegaron noticias de los investigadores, de Lauro Zavala, de Francisca Noguerol, de varios, y leí los primeros trabajos que había. Me informé que la misión había sido eh, reconocida en 1981 por Dolores Koch, una cubana que era profesora en Estados Unidos. Después fue una gran amiga mía. Nos escribimos por correo electrónico hasta que falleció, ella consciente de que iba a fallecer. No aceptaba ninguna hipótesis consoladora. Era tremendo. Bueno, y empecé a pensar, porque en esa antología, como yo no sabía qué era lo que estaba antologando, y como soy químico, soy ingeniero químico, y siempre que me estoy preguntando qué es esto y cómo está hecho, lo mismo hago en literatura. En el prólogo de esa antología escribí una especie de concepción de la microficción que aparentemente impresionó o les gustó mucho a los investigadores, y así fue que Lauro me pidió un artículo para el primer número del Cuento en Red, y Francisca Noguerol me invitó al segundo Congreso Internacional que se hizo en Salamanca. Después yo leí ávidamente todo lo que se escribía sobre teoría de este género, pero me quedaba una cosa que no entendía muy bien.
Me parecía que hablaban de otra cosa, que no hablaban de lo que yo había antologado. Eh, la pretensión de que fuera un género exclusivamente narrativo me chocaba, porque yo consideraba antologables textos que no eran narrativos, por lo menos no eran narrativos en el sentido clásico. Narrativo en el sentido clásico, lo dice Eple en la revista Puro Cuento, que publicó un artículo también ahí, es algo que le sucede a alguien en algún lugar durante cierto tiempo. Y requiere que en el texto estén presentes el alguien, el lugar, el, el, el lapso de tiempo, ¿eh? Y el hecho que sucede, por supuesto. Había muchas microficciones, clásicos de la microficción, que no se ajustaban a eso. Por ejemplo, Justificación de la mujer de Putifar, de Marco de Nevi. Dice algo así, ¿eh? ¿Qué destino el mío? Putifar eunuco y José Casto. Ahí, no hay ningún hecho que suceda, no transcurre en el tiempo, y es un microrelato clásico. Y Marco de Nevi lo escribió entre sus otros microrelatos en los que sí se ajustan a la definición de narratividad, y no lo publicó como algo distinto. Y yo cuando leí Falsificaciones, no reparé en que fuera distinto. A mí me pareció que pertenecían al mismo género. Entonces, yo tengo mucho respeto por los académicos, para algo estudiaron. Pensé que yo era medio tonto, que no me daba cuenta de las cosas. Después leí a Arriola. Leí Francisco de Aldana. Recuerde usted, señora, la noche que nuestras almas lucharon cuerpo a cuerpo. Bueno, no hay una historia, por lo menos explícita. No transcurre el tiempo. Es simplemente algo que le dice alguien a otra persona. Pero la micro se llama Francisco de Aldana. ¿Saben quién fue Francisco de Aldana? Un poeta medieval erótico, entre otras cosas. El que sabe eso, ya el título lo predispone a interpretar el texto como un texto erótico. Recuerde usted, señora, la noche que nuestras almas lucharon cuerpo a cuerpo. Bueno, yo creo que la alusión es muy clara, es muy clara. La noche que lucharon cuerpo a cuerpo es una noche ardiente, sexualmente ardiente, contada con una como con una habilidad para sugerir notable de Juan José Arriola. Bueno, esa tampoco entraría en la definición de los que afirman que la narratividad es absolutamente necesaria. Claro, después yo lo dije esto en algún escrito, en alguna ponencia o algo de eso. Después aparecieron personas que buscaron subsanar esto, algunos desde el lado de la narratividad, desde la misma escuela narrativista. Laura Polastri, por ejemplo, inventó un relator oculto, un relator que no está presente explícitamente en el texto. Muy interesante el trabajo de Laura, y escribió sobre eso.
después en otros artículos escribió sobre el poder narrativo del paratexto, o sea, del título, de todas las cosas que rodean el texto en sí mismo. Y después aparecieron otros, bueno, Graciela Tomasini y Stella Maris Colombo, bueno, otra corriente, la transgenérica, que ya toma sus recaudos respecto de la narratividad. Eh, y, eh, y otros sacaron a relucir otras posiciones respecto de lo narrativo. Como que ya lo narrativo son los lingüistas los que dicen que es algo que le sucede a alguien durante un tiempo en determinado lugar. Hasta uno me llegó a decir, uno, un estudioso de la microficción muy, muy famoso, casi el más famoso, me llegó a decir, mira, abrís la boca y estás narrando. Está bien, no, no lo voy a discutir, pero si abro la boca y estoy narrando, todo es narrativo. Si todo es narrativo, nada es narrativo, porque no hay algo que se le oponga. Y luego aparecieron gente que hablaron de que la historia puede estar aludida, como por ejemplo en el caso de Francisco de Aldana. Incluso otra investigadora muy reconocida, que fue 20 años profesora de literatura hispanoamericana en La Sapienza, en la Universidad de Roma, Rosalba Campra, me dijo en un diálogo que tuvimos y que se publicó, me dijo, quizá la narratividad de la microficción pertenezca al silencio de la microficción. Y bueno, y ahí empecé a hablar del silencio. Empecé a pensar en el silencio. Y pensé que más que la narratividad, lo que caracteriza a los textos que yo antologo, digamos, puede haber otros corpus, como decía Lagmanovich, es el investigador el que elige el corpus y explica ese corpus. Mi corpus no era el que los trabajos académicos marcaban. Empecé a pensar en que es más característico ese gesto que todos comentaban, pero nadie lo ponía como importante. Ese gesto que comentaban de que el final de un microrelato o de una microficción deja por un instante pensando al lector, que después produce sentido como si hubiera hecho una relectura muy rápida de todo el texto, ya en posesión, porque lo leyó la primera vez, ya en posesión de todas las claves del texto. Y entonces produce sentido. Ese instante intermedio entre el final de la lectura y el sentido, Annie Yuba lo llama hiato, es característico de la microficción. Empecé a pensar en eso y empecé a pensar en que la microficción no es un cuento, porque el cuento tiene un desarrollo. Según la teoría de Ricardo Piglia, el silencio del cuento es una historia subterránea, una historia que transcurre debajo de la letra explícita, que cuenta una historia, que es la historia literal. El silencio del cuento es otra historia que corre por debajo de ella, se desarrolla debajo de ella, y se unen en el final para producir sentido. El silencio del cuento es ese, y depende de que haya desarrollo. En la microficción o el microrelato no hay desarrollo. El microrelato es una forma de escribir. El microrelato comienza in medias res, o sea, en un punto que al narrador le parece conveniente para empezar.
este, y termina generalmente en un final ambiguo o sugerencia. Es necesario que el lector produzca el sentido. Para que produzca sentido, tiene que tener todas las claves del texto, tiene que unir principio y final, tiene que haber un silencio, un espacio dentro del texto para que el lector pueda participar, porque todo el mundo reconoce desde el principio que la microficción requiere la participación intensa del lector, pero nadie decía cuáles son las condiciones para que el lector pueda participar. Las condiciones son que haya algo silenciado, que haya un hueco, que haya un espacio que tenga que ser llenado por el lector. Por eso digo que una característica, la característica fundamental es el silencio constitutivo de la microficción, que además es un silencio activo, es un silencio que casi puede ser leído, que permite al lector unir principio y final para producir sentido. ¿Mm? El silencio no solo es activo, no solo es constitutivo, sino que además organiza el texto para la producción de sentido. Por supuesto, el silencio yo digo que es legible. En mi página, en mi cuenta de Instagram, pongo ejemplos en los que leo el silencio. Son ejemplos muy claros que voy eligiendo. No siempre es tan fácil leer el silencio, pero siempre que no hay desarrollo, siempre que un texto termina con una opinión, con un comentario, ya sea del narrador o o de alguno de los personajes, que sea opinable el texto, y que no haya desarrollo, seguro que tiene silencio, aunque sea difícil hallarlo. Entonces, lo que yo propongo es definir otra definición de microficción. La microficción son los textos brevísimos, narrativos o no, que tengan ese silencio para darle la participación al lector para que produzca sentido. Y el microrrelato son las microficciones narrativas, que son el 90%, ¿no? O sea, la mayoría de las microficciones son microrrelatos. Pero cumplen con las condiciones de la microficción, o sea, tienen el silencio que describí y además son narrativas. Son muchas, son la mayoría. Con esto tiene consecuencias esta manera de ver el problema. Una consecuencia es que los cuentos muy breves ya no entran en la microficción. Si hay un desarrollo y hay otra historia que corre por debajo de la explícita, si cumple con las reglas del cuento, por corto que sea, sigue perteneciendo al género cuento. Es un cuentito, y los hay muy buenos, ¿no? No quiero decir que por eso sean malos. Un escritor español joven al que me dio el libro y le dije, bueno, hay muchos de los que escribiste que para mí no son microficciones. Y él entendió que le dije que hay muchos de los que escribió que eran malos. Y entonces, en una entrevista, creo en España, que me cayó de casualidad, yo leí que él dijo, yo lo escuché decir, Raúl Brasca me dijo que eran malos, qué sé yo. Entonces le escribí y le expliqué que no era así. Incluso le puse un ejemplo de su libro, donde había una microficción y había
un microcuento o minicuento. Y le dije, la verdad que literariamente me gusta más el minicuento que la microficción. No te quiero decir que es malo. Puede ser, puede ser buenísimo. Yo mismo he escrito minicuentos, ¿no? Si leen mi obra van a ver ejemplos que no se, que son más minicuentos que microficciones. Está bien, yo cuando escribo prescindo de la teoría, trato de olvidarme de la teoría, escribo lo que siento que tengo ganas de escribir. Bueno, entonces recién me pidieron para un libro cómo se escribe una microficción, y entonces explico estas cosas. Este, y lo que es para mí la microficción también. Yo creo que mi manera de pensar la microficción explica bastante bien mis antologías y también bastante mi obra. Pero soy un autor, no soy un académico, no soy un estudioso, no tengo estudios sistemáticos de teoría literaria. Soy un entrometido, con derecho, que, que nadie me quite el derecho a analizar y estudiar lo que yo mismo hago y lo que hacen otros parecido a lo que hago yo y compararlo. Es un derecho que no me puede negar nadie. Pueden no valorarlo si quieren, pero no decirme que no lo haga. Eh, bueno, pero yo lo ofrezco como opinión, no como verdad establecida, porque repito, no tengo autoridad para eso, no tengo estudios académicos. Este, Eso. Estupendo, Raúl. Qué bueno ese derecho que tienes tú. Síguelo ejerciendo, por favor, porque nos traes mucha luz y muchas ideas que nos refrescan a todos, digamos. Tienes una gran capacidad de análisis y de estudio que pones al servicio de todos. Eso es una generosidad muy grande de tu parte. Manda saludos también Lorena Díaz Mesa, dice que gusta Ah, escuchar Lorena, sí, acá. sí. eh, Dice por acá, amigo periodista de Letra de Chile, dice, no fue necesario que Brasca ganara el partido de hoy por goleada, solo hizo un gol que es una goleada, dice, lo llevó a términos futbolísticos. Bueno, muchas gracias. Juan Romagnoli dice acá, escuchando al querido Raúl, y le manda también un abrazo a Alfonso Pedraza, que está escuchando y que ha mandado No, mensajes. yo también les mando un abrazo a Alfonso, ¿eh? Mirá que hemos tenido muchas cosas que hemos hecho, sobre todo en el taller de ficticia. Él es estupendo, muy generoso, muy abierto. Sí, sí. Y Lilian Elfe que tira aquí una idea, dice, la narratividad puede estar en el intertexto, claro. Sí, Claro, claro que por sí, supuesto que puede estar allí. claro que sí. Bueno, eso es, Raúl, qué sé yo, podríamos estar hablando hasta el infinito, digamos, pero Sí, sí, hay sí. que ponerle un punto, dice. Oye, logré dos veces bueno, ¿no? Así tú mismo ¿Cómo? acuñaste. Logré dos veces bueno, dices tú. ¿Eh? Gracián decía lo breve, si breve, dos veces bueno. Dos veces. Entonces, cuando publiqué mis primeras antologías, en lugar de tomar el principio de la frase tan conocida, lo breve, si breve, la titulé directamente dos veces bueno. Dos Lo que veces fue un bueno. título afortunado, me lo copiaron también. Muy bueno, muy bueno. Y te manda también un abrazo en su escucha Laura Nicastro desde Buenos Aires. Así Laura que Nicastro, que me apareció en Instagram ahora, se ha hecho de Instagram, tiene cuenta. Felicitaciones, Laura. Tenemos otro canal de comunicación. bueno, muchas No, gracias, Raúl. como ves, todo esto es una cofradía. Bueno, lo Una sabés porque cofradía también que estás en la cofradía.
Este, que actúa somos como todos tal. amigos. Oye, y como cofradía, nuestra última actividad, digamos, antes del cierre del encuentro, que es el cierre del encuentro, en realidad una última mesa donde, bueno, ¿dónde estás tú, Raúl? Pero estarán también Luisa Valenzuela, Juan Romagnoli y Ani Chua, eso a las 7 horas de Chile. eh, y de Buenos Aires, una más, pues, ustedes están ahora en las 19:30, a las 8 horas de Buenos Aires, 7 horas de Chile, nos juntamos. Bueno, Así que eso, un abrazo y muchas gracias a todos quienes han enviado saludos y preguntas a este encuentro y yo muchas internacional. gracias a todos Que los que han estén, enviado saludos y preguntas, y sobre todo a los organizadores de este encuentro que hacen, ha sido espectacular y me ha hecho sentir muy bien. gracias, Nos vemos en querido un Raúl. Un gran ratito. abrazo, muchas gracias.